Queridos hermanos, reciban nuestro saludo fraternal en el nombre de Jesucristo. He estado pensando en esta hora en lo que es un fracaso, no solamente a nivel físico, sino a nivel espiritual también. Y me surge una pregunta: ¿quién no ha fracasado en la vida, aunque sea en una mínima parte? Yo creo que nadie podría levantar las manos, pero ¿puede un fracaso convertirse en una bendición? Claro. Un fracaso puede constituirse en la mejor opción para empezar de nuevo, no cometiendo los mismos errores. Cada tragedia, cada fracaso debe dejarnos una escuela, debe dejarnos una huella. Si somos sabios y reconocemos lo que ello nos puede enseñar, asimilaremos las lecciones que nos da la vida. Se cuenta de un hombre que convirtió su dinero en un almacén de telas, pero construido en bases de madera. Cualquier día lo llamaron a eso de la 1 de la mañana para informarle que su almacén estaba en llamas. Cuando éste llegó al lugar, solo quedaban cenizas humeantes. Todo fue reducido a escombros, no quedó nada. Pero este personaje me asombra. No se acobardó allí sobre los restos de lo que fue su empresa. Empezó a proyectar un nuevo almacén de telas, pero no con madera, sino en concreto. Otros, en cambio, tomaron un arma y se dispararon, muriendo en el acto. Las ciudades de Popayán y Armenia, en Colombia, después de los espantosos terremotos que azotaron a las dos ciudades, emprendieron un nuevo camino hacia el progreso. Y cual ave fénix surgieron de en medio de las cenizas. Hoy vemos una hermosa ciudad de Popayán y una linda capital quindiana. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Aprendieron las lindas lecciones que nos dejó la vida. Entonces, se aprendió que ese tipo de viviendas realizados así sin ninguna medida, ¿cómo se llama? Que lo haya hecho un verdadero ingeniero, se llegó a la conclusión de que así no se deben construir las casas. El apóstol Pedro negó al Señor 3 veces y en la tercera vez maldijo. Pero ¿qué hizo Pedro con su fracaso? ¿Qué hizo Pedro, el apóstol, con su tragedia? Simplemente reconoció su cobardía, lloró amargamente su error, pero se levantó. El asunto no es tanto no fracasar, el asunto no es tanto no cometer errores, porque de los errores se aprende cuando somos sabios. No, Pedro lloró amargamente su pecado y esperó que Dios lo restaurara, y cuando el Señor resucitó, le mandó a decir: díganle a Pedro que yo he resucitado. Y viene una pregunta: ¿será que el Señor destituyó a Pedro del santo ministerio? No, Señor. No, Señor. Sencillamente Pedro lloró su pecado. Se arrepintió de corazón de su cobardía. ¿Y qué hizo? El Señor lo restauró. El Señor le dio su gracia para volverse a levantar, como lo hizo con muchos otros. Y si Judas hubiera hecho lo mismo que hizo el apóstol Pedro, seguro que figuraría en las páginas gloriosas de las Escrituras de otra manera. Pero fíjense en ustedes qué fue lo que hizo Judas con su fracaso. Lo llevó al árbol, se ahorcó, sus entrañas se desparramaron y terminó una vida que pudo haber sido más provechosa. Los fracasos no es lo último. Un fracaso no es lo último que pueda sucedernos en nuestra vida. Un fracaso puede ser la mejor oportunidad para empezar de nuevo,
no cometiendo los mismos errores. En el libro de los Proverbios, el capítulo 24 y el verso 16 dice, escuche como dice la palabra del Señor, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en la red. Si 7 veces cae el justo, 7 veces será restaurado. 7 veces, 7 es número de perfección. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos llorado nuestras equivocaciones? Y Dios en su misericordia nos ha restaurado. Finalmente quiero recordarles un texto muy hermoso que está allí en el libro del profeta Zacarías, el capítulo 9. Zacarías, el capítulo 9, voy a citar el versículo 12, un versículo que debe ser prestársele mucha atención. Zacarías 9:12. Volveos a vuestra fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Este es un versículo que creo que lo podemos aplicar perfectamente a nuestros fracasos. Volveos, regresen a la fortaleza. La fortaleza es Cristo. Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Volvámonos a Dios de corazón. Oh prisioneros de esperanza, hay prisioneros que entran a una cárcel y de allí no volverán a salir nunca. Han sido condenados a cadena perpetua. Pero la Biblia me habla a mí de prisioneros de esperanza, es decir, de prisioneros que tienen la opción de volver a salir de esa prisión. Y dice, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Eso quiere decir que si el que fracasa en su vida se vuelve a Dios de corazón, lo busca de corazón, el Señor no solamente se deja encontrar, sino que lo restaura. Y aparte de eso, si cuando cayó estaba en un sitial, ahora cuando regrese, Dios lo levanta mucho más alto de donde estaba primero. ¿Por qué? Porque reconoció su equivocación, reconoció su error. Y no solamente eso, se volvió de corazón a Dios. Y claro, ahí está. David cuando pecó tan gravemente con Bathsheba, dice que él reconoció su pecado, dice que lloró su pecado. Y en el Salmo 51 encontramos el mensaje que finalmente David pudo expresar de su corazón a través de sus labios. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón limpio para no seguir pecando más contra ti. Queridos hermanos, un fracaso no es lo último. Un fracaso puede ser la mejor opción, reitero, para empezar de nuevo no cometiendo los mismos errores. Qué fácil es cuando nos equivocamos venir ante la presencia del Señor, llorar amargamente, reconocer que nos hemos equivocado y volvernos a Dios de todo corazón. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que Dios nos ayude a entender la sencillez de su palabra, pero también a aplicarla a nuestra vida para nuestro beneficio. Un abrazo, que Dios les bendiga a todos.